Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Bueno, pues ya estoy aquí con Ana Miller. Muy buenas, Ana. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Alex? Encantadísima de estar aquí. Gracias. Nada, más encantado estoy yo y muchísimas gracias por dejarnos este ratito, por pasarte este ratito a hablar de algo de lo que no hemos hablado nunca en este podcast y creo Mm, que es importante que se hable y que metamos ahí el copywriting mm, porque es importante, sobre todo cuando lo mezclamos con el SEO, ¿no? Que muchas veces, lo que te decía off the record, sí, estamos tan centrados los que nos dedicamos estos al SEO que nos dejamos esa parte más sí. de cautivar, ¿no? Al lector con el copy. Es que Así que nada. Google los absorbe a los SEOs demasiado, Sí, yo sí, sí, creo. demasiado, demasiado. Maldito Google. Muy bien. Pues nada, si Cuéntame. quieres, cuéntanos muy brevemente quién Sí, eres y dónde te pueden encontrar. Y ahora vale. ya nos metemos a saco a hablar de copywriting. Vale, pues yo soy Ana Miller, soy copywriter, estoy en anamiller.net y bueno, llevo más de 5 años trabajando en esto del maravilloso mundo de las palabras. A mí me fascina todo el tema de redacción digital, SEO, copy, toda esa fusión de la que hablaremos luego. Y la verdad es que aterricé aquí porque conseguí fusionar dos de mis grandes pasiones. Por un lado, la parte de marketing, llevo más de 20 años trabajando en marketing. Y luego la parte de escribir. Yo soy de las que tengo siempre un diario, escribo todos los días y tal. Entonces encontré esa especie como de fusión de poderlo hacer Ujú. como profesionalmente, dedicarme a ello. Y desde ese día pues soy feliz. Estoy encantadísima con mi profesión. De verdad, yo no tengo que ir a trabajar nunca porque lo que hago me fascina. Te canta. Me Ujú. encanta. Y bueno, en redes estoy muy activa en Twitter, en LinkedIn, en Instagram. También ahora estoy empezando también en YouTube, en mi canal de YouTube. De hecho, hablábamos antes fuera de micro que también esta entrevista saldrá publicada en mi canal de YouTube para toda Ujú. la gente que me sigue. Y también tengo un podcast que se llama El Programa de Ana Miller, donde hablamos de copywriting, pero más bien de opinión. Hacemos también entrevistas a gente bastante importante y tal. Y bueno, pues para que no se pierda la esencia de lo que es el copy, ver novedades, tendencias y todo eso. Sí, sí, sí. Recomendadísimo, ¿eh? El podcast. Sí, Sí, muchas sí. gracias. Bueno, Ana, pues nada, después de contarnos un poquito quién eres y dónde te pueden encontrar, vamos, si quieres ya al grano, vamos a hablar de copywriting. Muy bien. Si te parece, podemos empezar por la base. Cuéntanos un poco qué es exactamente el copywriting, qué es hacer copywriting Vale, y también un poco qué aplicaciones tiene, ¿no? Dentro de un negocio digital o dentro de una ujú, web. vale. Pues copywriting, la traducción literal es redacción publicitaria. Seguramente has oído escuchar por ahí que la gente dice es escritura persuasiva y tal, que lo definen así. Ujú, Yo tengo una definición un poco personal, un poco fruto también de mi experiencia, y yo creo que el copywriting es la capacidad de que, imagínate que tú como usuario cliente de una página web te gusta el color azul, por ejemplo, y yo ujú, quiero que te guste el color verde. Tengo que ser capaz, a través de nuestra mejor arma, que son las palabras, tengo que ser capaz de seducirte para que finalmente digas, oye, me gusta más el verde que el azul. Pero además tengo que hacerte creer que has cambiado de opinión por tu propia iniciativa, no porque yo te lo haya dicho. ujú, Entonces ese es el copywriting para mí, ¿no? Aplicaciones que tiene, pues tradicionalmente en el mundo offline siempre estaba muy centrado en temas de agencias de publicidad, todo lo que vemos en televisión es copywriting, hay mucho en la publicidad, en el marketing, pero con la llegada de la digitalización de todas las empresas y demás y la incorporación a esta profesión al mundo digital, lo podemos aplicar en todo, porque al final copywriting es conversación. Si te das cuenta, la persuasión que es un poco, digamos, el fin el medio de esta profesión, la aplicamos en nuestro día a día con todo el mundo. Si tienes, por ejemplo, a tus hijos, los niños son lo más persuasivo que hay. Hasta que no consiguen lo que quieren, no paran. No te digo si tienes un perro, un gato, las mascotas son también, eso también es persuasión. Entonces creo que ujú. las tenemos más cerca de lo que nos imaginamos. Y en el mundo digital, por delimitar un poco, pues desde un blog corporativo, una página de nicho, una campaña de publicidad, redes sociales, una newsletter, en todas partes lo podemos poner. Ujú. Muy bien. Entonces, digamos que el objetivo del copywriting es hacer, bueno, transmitir unos pensamientos, unas convicciones o persuadir a alguien de que, pues en el caso de un negocio digital, de Sí, que haga algo que nosotros queremos que haga, ¿no? Ya totalmente. sea, Buscamos siempre un no sé, objetivo con el que copy. se registren, que nos Eso, compren, eso que es. se suscriban a algo de lo que tenemos. Que nos den un like, que sea una red social, que todo lo También, siempre hay ¿verdad? un objetivo, siempre, siempre. Ujú. Mm. Sí. Muy bien. Ahora, vamos a unir el copywriting y el SEO. Bien,
lo primero, ¿es posible unir el SEO y el copywriting sin que se peleen ambas partes? Mira, te diría que más que posible es absolutamente necesario, al menos Ujú, bajo mi punto de vista, y te digo por qué. Tú piensas que estamos en Internet y tenemos dos grandes espectadores. Por un lado está Google, que es el que nos dice a las páginas web, oye, mira, me gusta, si te voy a poner en una buena posición para que los usuarios que te van a leer te vean. Y a su vez, Google decide cuáles son los mejores contenidos porque los usuarios han dicho que les aportan valor. Por ujú. tanto, somos los espectadores, Google y el usuario. Entonces creo, y desde esto tengo esta convicción desde que yo empecé a trabajar en esto, que tiene que estar unido SEO y copywriting, siempre, porque si no, algo falla. Sí. También yo creo que la parte más de SEO, aunque al final estemos haciendo un poco lo que a Google le gusta o lo que Google entiende por lo correcto, Mm, no dejamos de, o no debemos dejar de centrarnos en el usuario, ¿no? En lo que completamente. espera recibir, en lo que está buscando, en cómo lo está buscando y en cómo lo espera Mm, recibir. Y ya yo creo que ahí en ese momento el copywriting tiene más sentido que nunca. claro, eso es lo que tú dices. Google está cada vez más centrado en el usuario, como es lógico, cada vez quiere aportar más calidad al usuario. Vosotros los SEO lo hacéis genial, pues buscando las palabras adecuadas que le llevan a las búsquedas que hacen los usuarios y nosotros, en nuestro trabajo de transformar eso en una redacción amigable, pues es que es la fusión, es que tiene que estar casado el SEO y el copy. Ujú. También yo creo que con el paso del tiempo, cómo ha evolucionado el SEO y cómo ha evolucionado Google, entendiendo las páginas, el contenido de una forma mucho mejor que hace 10 años, ha Sí, permitido también que el copywriting se pueda integrar mucho mejor en el SEO, creo yo. Porque completa. antes, claro, Sí, antes era mucho más las keywords en los sitios, todo sí, como súper robótico, centrarnos mucho más efectivamente. en keywords, 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 y ahora no hace falta tanto, ¿no? Meternos en esas keywords. Claro. Y yo creo que aquí nos permite mucho mejor aplicar el copy, porque si tú me dices, oye, Alex, en este Mm, título de esta landing vamos a poner esto así, yo te digo, ya, pero es que el hecho de meter eso así no nos permite poner las keywords que, ya, pero yo creo que mm, llegamos a un punto en el que mm. es mucho más sencillo hacer esto. Además es mucho más fácil también porque está la parte más semántica, digamos, del propio algoritmo, la parte de sinónimos, que también nos ayuda mucho a la hora de hacer redacción digital, que sea mucho más amigable para el usuario también. Ujú. Se va combinando todo cada vez mejor, sí. Sí. Mm, Entonces, cuando unimos el SEO y el copywriting, yo te digo, oye, Ana, ayúdame con estos textos, ayúdame vale. con esta web, con esta landing. Ujú, ¿Dónde está el equilibrio entre el SEO y el copywriting? ¿En qué momento estamos aplicando el copywriting correcto, el suficiente, podríamos decir, el adecuado, ujú. y no estamos dejando el SEO de lado? Vale, es que yo creo que no debería haber como una especie de 60-40 o 60 o 50-50, no, tiene que estar, como te digo, Ujú, integrado, ¿no? Entonces, por un lado, yo como copy tengo que estudiar y analizar las palabras clave que tú me pasas como SEO para poderlas integrar en el texto, pero sobre todo, más que integrarlas en el texto porque toca hacerlo así, que es lo que hace mucha gente, no, es porque qué quiere el usuario, qué espera el usuario, qué está buscando. También es mi labor buscar un poco la intención de búsqueda del usuario, más un poco a nivel más humano, no tan a lo mejor tan técnico como lo puedas hacer tú, ¿no? Entonces, ujú, está la base es esta, es decir, pues tengo que saber darle respuesta a lo que está buscando. Entonces, combino e introduzco las keywords dentro de mi contenido, pero no en plan como muchas veces leemos por ahí. Tienen que estar las keywords de forma natural. Es que a mí eso no me sirve porque me sale de forma natural. O sea, como las tengo estudiadas, sé lo que tengo que meter y sé lo que tengo que contar y lo que le tengo que decir al usuario, no me supone ningún esfuerzo y no sí, sí, sí. le veo un límite o un equilibrio como tú me preguntabas, ¿sabes? Ujú. Has dicho algo muy importante y yo creo que la gente esto se lo debería grabar a fuego, es a ti te salen las palabras naturales porque ya has hecho una investigación y sabes de qué Sí, va el tema y estás sí, nutrida. claro. Cuando se hace un texto, que esto pasa muchas veces, ¿no? Hago primero el texto y luego le meto las keywords, no. Uf, O sea, ahí la naturalidad sí, no hay por dónde cogerla. totalmente Y de ahí acuerdo. yo creo que es cuando se nota realmente, Sí, cuando se meten las keywords, ya sea la principal, la secundaria, sinónimos y sí, demás, con calzador. Entonces yo creo que completamente. siempre debería ser, y así es como solemos trabajando y que la gente esto lo tenga siempre en cuenta, oye, sepamos primero, investiguemos sobre el tema, investiguemos sobre el sector, tengamos esas keywords y una vez las Sí, tenemos ya empezamos a redactar, porque esas keywords si deben estar donde deben estar, van a salir naturales.
Completamente de acuerdo. Mira, esto que estás tú comentando, hace unos días lo publicaba en Twitter, hacía una consulta, ¿no? Porque yo pienso que la gente que hace eso, es decir, escribo el texto y luego meto las keywords, es que no tiene ni idea de hacer redacción digital. Claro. No conoce las reglas del juego de esta empresa en la que estamos trabajando, que es Internet, ¿no? Entonces, efectivamente, las keywords, aparte otra cosa que te quiero comentar, que también lo veo mucho por ahí, tampoco hay que poner todas las palabras clave en el primer párrafo, que eso hay mucha gente que lo hace. Claro, cuanto más arriba estén, no, a ver, que eso tampoco es natural. Por eso hay que hacer un estudio, es decir, yo por lo menos a mí las keywords me hablan, ¿sabes? Y me dan pistas de muchas cosas. Pues mira, vas creando los subtítulos que tienen que ir estamos hablando de un artículo de blog, ¿vale? Vas creando los subtítulos y te vas dando cuenta que aquí tiene que ir esta palabra, que tiene que ir esta otra. Y es que la propia lista de palabras clave, el propio Keyword Research te está dando el orden en que tienes que escribir los contenidos. Claro, si tú eso no lo tienes en cuenta, si tú te pones a escribir, me han dicho que escriba sobre, yo qué sé, venga, los mejores ordenadores del año 2021, y yo me pongo a escribir sin ton ni son, como hace bastante gente, y luego meto las keywords, o sea, queda un churro aquello que... También lo digo de cara a la gente que a lo mejor contratéis o necesitéis el servicio de redacción. O sea, pregúntale al redactor cómo lo hace, porque eso también te da pistas de... Sí, yo creo que lo mejor es al redactor en este caso darle todas las indicaciones de cómo debe ser el contenido, las keywords y demás, para que ya él le parta con toda esa información. Y yo creo que este problema también viene muy dado ya de años de plugins tipo Yoast y el temita de meterle la keyword objetivo y que ahí yo estaba diciendo, no la has puesto aquí, no la has puesto allá, solo la he repetido 5 veces. Y que al final, cuando tú ya tienes el contenido redactado, te está dando esa evaluación y tú intentas meter esa keyword aquí, allá, para que ese semáforo esté en verde. Yo siempre digo que, bueno, si estamos empezando en SEO, el checklist de Yoast o de Rank Math o del plugin de turno viene muy bien, pero al final no perdamos el lado humano porque, por un lado, no va a hacer tampoco que sea mejor tu contenido y por otro lado, al final va a parecer un contenido que está hecho más robótico que otra cosa. Y que esas keywords están metidas a capón, que se nota muchísimo. Se nota mucho, sí. Y luego también está el tema de la gente que utiliza las keywords tal cual. Es decir, me dan esas palabras clave y no tienen esa imaginación o capacidad de buscar sinónimos, que también los interpreta Google. Y esto es, a ver, no hay que ser un experto, pero es por sentido común. O sea, si yo meto en contexto de un grupo de palabras relacionadas con el tema que estoy tratando, yo creo que también, y esto te lo pregunto desde como experto que eres, eso también ayuda un poco también a posicionar, ¿no? Si yo le meto palabras del mismo campo semántico, ¿sí, no? Sí, al final hacen un contenido mucho más rico, ¿no? Claro. Y yo creo que al final también es, como tú decías antes, cuando estamos haciendo un estudio de keywords y vemos lo que la gente está buscando dentro de un mismo post, por ejemplo, tú ya vas viendo no solo qué orden puede tener ese artículo, sino incluso en el fondo de esas keywords las necesidades, las objeciones, lo que está intentando encontrar el usuario con eso, ¿no? Y al final esa keyword te da para redactar el contenido, meter las palabras con mucho más contexto, con mucha más coherencia y que no parezcan tan metidas con calzador. Totalmente. Y una cosa que nos olvidamos un montón es que el usuario no es tonto. Y el usuario, si está haciendo una búsqueda y no la encuentra en tu contenido, no tiene ningún pudor en marcharse a otra página web y no va a volver a la tuya nunca más. Eso es. Sí, porque hay una competencia feroz ahí fuera y eso a veces nos olvidamos de ello. Y a veces por querer... Es que, mira, yo por ejemplo soy muy partidaria de hacer una redacción sencilla, simple, pero sobre todo acercarme al usuario que lo va a consumir, ¿no? El otro día estaba haciendo una búsqueda en Google y como sabía que iba a estar hoy contigo, me acordé, digo, se lo tengo que comentar a Alex. Mira, yo estaba buscando cómo incorporar comentarios en un canal de Telegram. Tengo un canal en Telegram y quería poner comentarios, ¿vale? Me pongo a buscar en Google, me sale una página en las primeras posiciones, pero además muy conocida, y empieza a relatarme qué es Telegram, para qué sirvió un canal, no sé qué. Y al final del todo, ¿cómo se hace eso? Dije, mira, me voy. O sea, yo no tengo tiempo de estar leyendo esto ahora. Entonces eso me denota que el redactor que ha hecho eso no tiene ni idea, no se ha parado a pensar en la intención de búsqueda en este caso, ¿no? Sí. Mira, justo cuando estamos grabando este episodio ya habrá salido el anterior, que habló justo del power sticking. Ese es un problema, que al final no vamos al grano desde el inicio porque pensamos que por SEO va a ser muy bueno meter que es Telegram, ¿no? La persona que te está buscando cómo incorporar esto en Telegram ya sabe lo que es Telegram, no se lo cuentes. Claro. Si quieres abarcar esa intención de búsqueda de que es Telegram, sácalo a otro sitio, ¿no? Tener una URL en concreto para esa búsqueda porque en el embudo, el usuario que busca qué es
que es Telegram, está en un sitio y la persona que busca lo que tú hiciste está en otro. Ya está. Totalmente. Y al final termina la gente yéndose a Google otra vez a buscar otro y tu resultado no ha sido satisfactorio. Y eso a la larga, pues, si se empieza a repetirse, puede ser malo. Perjudica, efectivamente. Claro. Claro. Y eso, fíjate, la explicación que yo le doy, aparte de lo que tú has comentado, yo le doy la explicación de cuando estamos escribiendo, tenemos que conocer al usuario que va a consumir ese contenido y en qué grado está. Es decir, hay como 3 tipos de clientes genéricamente. Está el cliente que tiene una necesidad y sabe cuál es la solución y va por ella. Es decir, yo tengo sed, sé que si me compro una botella de agua soluciono el problema y voy a tiro hecho. Está el cliente que sabe que tiene un problema, una necesidad, pero no sabe si tu página o tu web le va a dar la solución. Entonces hay que hacer otro tipo de relación diferente. Y luego está el cliente que no sabe ni siquiera que tiene una necesidad. O sea, él va, pues en su mundo y tienes que ser capaz de despertar necesidad de compra o necesidad de, compra. Siempre hablo de compra, pero ya sabes, es suscripción, comentario o lo que sea, ¿no? El objetivo y eso, que sea. Efectivamente. Y eso también lo tenemos que tener muy en cuenta a la hora de hacer redacción digital y copywriting. Porque es ¿quién tengo delante? No me basta con que me digas, por ejemplo, cuando entres en Google Analytics y me dices, mira, es que me dice la aplicación, yo qué sé, mujeres entre 25 y 35 años de Ecuador. No, eso no es suficiente para nosotros. Tienes que darme más información para justo darle en ese punto, tocar el corazoncito para que se quede a leer el contenido. Porque el estudio te pide. Claro, y entiendo que esto en el copywriting, o sea, en el SEO para mí es fundamental, ¿no? Que en cada intención de búsqueda tengamos claro más o menos en qué etapa de ese proceso está el usuario. Hay etapas muy cortas, etapas mucho más largas y hay que adaptarnos a ello. Y entiendo que en el copywriting esto es también fundamental, ¿no? Tú, por ejemplo, cuando vas a hacer un texto, además de investigar sobre el producto, sobre el buyer persona y demás, también tendrás que investigar en qué etapa del proceso está y de qué forma el usuario está consumiendo esa información para, entiendo que los textos los orienta de una forma u otra, no vas a hablarle igual. Completamente. Pues ese es la base de todo. Para mí, como copy, la base es quién tengo delante. No a ti como propietario de la página web, sino a tu cliente, a tu lector, usuario. ¿A quién le tengo? Y a esa persona es a quien me tengo que dirigir. Con sus necesidades, con sus inquietudes, en fin. Sí. Sí, además yo creo que esto es un error muy típico, ¿no? De no saber a qué nos dirigimos y hablando de errores, ¿qué errores te sueles encontrar dentro de cuando vas a coger una web que no ha hecho copywriting, ¿no? O lo más común que sueles encontrar a nivel de errores? ¿Cuál dirías que son los más típicos? Pues mira, errores muy frecuentes es no tener una estructura, una comunicación con el usuario. Tenemos que tener muy presente que una página web es el escaparate nuestro de la tienda física que tenemos en la calle principal de nuestra ciudad. La persona que pasa por ahí, tenemos que dirigirnos a la persona. Hay páginas que les da como vergüenza dirigirte al usuario. Entonces, está como mucha carencia en la comunicación con los seguidores, usuarios, lectores y demás. La forma de escribir, por ejemplo, mezclan mucho el tú con el nosotros, el usted con el tú. No hay se nota que mucho cuando no hay hecho una estructura de relación. A mí eso me pasa en el podcast, por ejemplo. Me pasa mucho que de repente estoy ahí, cuando tengo episodios solo, ¿no? Que estoy hablando y de repente hablo de tú y luego hablo en plural y digo, a ver, céntrate. Pero me sale solo, no sé por qué. Continúa. Bueno, pero eso, a ver, también eso es una forma muy natural. Un podcast no tiene nada que ver con un texto escrito, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, un blog de marca personal que una página de nicho, que una página que monetice por afiliación. Es que cada página es un mundo, ¿no? Y incluso, a ver, que incluso a veces puedes un poco hacer esos cambios, pero con una estructura, con coherencia y con una estrategia, no a lo loco como se hace bastante habitualmente. Sí, sí, sí. También detecto, por ejemplo, pues que... Sí, perdona. Detecto, por ejemplo, que está escritos los contenidos, pues, no sé, igual te ponen párrafos de 10 líneas, que eso es infumable en Internet. O sea, tienes que tener en cuenta que hay mucha gente que lee en dispositivos pequeños, hay que hacerlo más estructurado, en fin, básicamente. Sí, y a nivel de venta, que yo creo que es donde más solemos tener dificultades los que no nos dedicamos a esto. ¿Y cuál es el error básico, el error que tú digas? Esto suele ocurrir mucho. No sé, por ejemplo, a mí se me ocurre, creo que es lo que solemos pecar la gente que no tenemos mucha idea de copywriting, que quizás sea que no le estamos dando la solución al que está leyendo, ¿no? Nuestro posible comprador o a quien sea,
sino que le estamos contando directamente ya nuestros beneficios Sí, o qué hacemos, ¿no? Que al totalmente de final, acuerdo. Sí. ¿cuál es el enfoque que le deberíamos dar en este caso? Tú piensas que cuando estás haciendo un contenido de ventas pura y dura, una página de ventas o lo que sea, el protagonista es el cliente, no eres tú. Y las empresas tendemos, en general, yo te Ujú, ofrezco, yo hago, yo te doy, nosotros te damos, y es que eso al final es como, o sea, no le estás cautivando al usuario. Tienes ujú, que darle la vuelta un poco a el pensamiento, enfocarte en el usuario. Además, en primera persona del singular, aunque estés hablando para una audiencia infinita, solamente te va a leer, cada persona tiene que sentirse protagonista de ese documento que estás escribiendo. Ah, se está ujú. dirigiendo, solamente por el hecho de estar dirigiéndose a mí, es como que me siento más importante, ¿no? Porque presto más atención. Porque si hablamos a un colectivo, pues, si en un momento dado me aburre un poco el texto, me cojo el móvil y me pongo a ver, ay, mira, me están llamando, y lo corto, le Mm. dejo de, ¿no? Y luego, lo más importante, pídele al usuario que te compre, pídele que vaya al carrito de compra o pídele que se suscriba. Es que no lo pedimos. En los CTA, los botones de cierre son tan genéricos y tan sumamente impersonales que no están, o sea, no, agítale al usuario, has hecho un texto antes súper bueno, le estás poniendo en situación, le estás ofreciendo los beneficios que obtendrá con tu producto y demás, y luego te desinflas y le pones, no sé, comprar o registrar o tal. No, Sí, en dirígete también. infinitivo, que es muy, muy impersonal, ¿no? Que aquí deberíamos utilizar más suscríbete, compra, o quiero comprar, o quiero suscribirme, o algo Eso. así, ¿no? Yo soy más partidaria de lo que acabas de decir. Quiero comprar, o dame mi ebook gratuito, o llévame a la página de Mm, no sé. Muy imperativo. Y que además que sea el usuario el que tome, porque recuerda, tiene que tomar él la decisión. Aunque tú le estés guiando para que la tome, tiene que tomarla él, porque es la única forma en la que se va a sentir como que he tomado la decisión, yo soy el que saca la tarjeta de crédito para pagarte. Si no lo hacemos mm. así, él no va. Es decir, darle el poder a él, ¿no? Sí. Muy bien. Tomamos nota de eso. Pero al final yo creo que vamos siempre con las prisas y "Vale, suscríbete o suscribir, comprar, ¿no?" Y dices, pues, Sí. un poco de chicha ahí, que si no, eso no. Totalmente. Hombre, yo Muy entiendo que bien. cuando estás haciendo a lo mejor una web o tienes, hay tantísimos detalles que tener en cuenta, pues el diseño, el SEO, la estructura, la arquitectura de la web, todas esas historias es complicado y el texto a veces le damos, como lo ponemos como en un segundo lugar, ¿no? Y para mí es lo más importante, no porque me dedique a esto, sino porque es que es tu carta de presentación. Y lo que te decía antes, si yo entro en una web que no me está dando lo que busco, no me convence, no conecta conmigo, le doy a la crucecita que está en la parte de arriba y me voy a la siguiente web. Y te estoy Sí. fastidiando Yo porque creo no que, veo. Mm, al menos a mí lo que más me cuesta, ¿no? Ya que me gusta escribir, pero cuando tienes que escribir mm, una landing o el texto de tu home o el texto de mm, cualquier página más de venta, cuesta horrores, porque al final no es lo tuyo y hablar siempre de ti te cuesta mucho más. Entonces, mm, creo efectivamente. que todos estos tips que ya nos estás dando Sí. nos van a venir muy bien. Bueno, te confieso que a mí me cuesta mucho escribir mi página web, ¿eh? También, o sea, no te, o sea, te entiendo de sobra. Que escribir para Sí, lo sí, sí. tuyo tendría que ser al revés, pero que va, cuesta horrores, sí. Mm, No, porque al final no eres objetivo tampoco, claro, no tienes un eso, sesgo y es más complicado. sí, Vale. Ya hemos ido hablando de las keywords, sí. de las keywords y el SEO. Eh, Cuando tú tienes que trabajar para un cliente, cuando alguien te Mm, está dando, oye, quiero unos textos para esta landing o para un mm, post o para el tipo de sí. página que sea. Ujú, Cuando te da las keywords, mm. ¿qué, qué conflictos sueles encontrar? Es decir, no, es que no has metido estas keywords aquí, ¿cómo lo sueles resolver? Ese tipo de conflictos. Mm, normalmente no Porque yo te suelen. digo porque Dime. eh, te puedes encontrar muchas veces con clientes con los que te digan, no, quiero esto así, y al final te están contratando a ti como experta en copy, y tú Mm, les dices, bueno, le das un texto, hemos hecho esto mm, así. No, pero es que queremos que las keywords, es este equilibrio que tú dices que bueno, no hace falta que exista tanto, ¿no? Pero que, ya. oye, no, que este texto que me has dado lleva el suficiente SEO y lleva el suficiente copywriting. ¿Que ¿Cómo lidias con estos conflictos si es que te suelen surgir? Normalmente esos conflictos no me suelen surgir porque, a ver, yo cuando voy a empezar a trabajar con un cliente nuevo, siempre me gusta conocerle a él antes. Es decir, hacemos una reunión bastante distendida, bastante larga, donde nos conocemos, me cuentas cuál es tu proyecto, te escucho, te observo, te miro y demás. ¿Por qué? ¿Por qué hago esto? Porque para mí es muy importante que haya conexión entre tú y yo.
Porque yo voy a entrar en tu página web a escribir un contenido que supuestamente estás escribiendo tú y tengo que coger tu tono, tengo que coger tu personalidad de alguna forma, ¿no? No puede notar un usuario, mira, que ha entrado un redactor nuevo y ha puesto esto a su manera porque queda fatal, ¿no? Entonces ahí ya es un poco donde detectas de alguna forma si puede haber o no ese conflicto que tú comentas. Aún así, a veces se cuela, ¿no? A veces hay gente que te dice, oye, eso quiero que sea así, así, así. A ver, yo generalmente cuando entrego mis trabajos, sobre todo al principio, cuando no nos conocemos, siempre argumento todo lo que hago. Evidentemente me ciño al briefing que me dan, lógicamente, porque sus porqués lo tiene, yo ahí no entro ni discuto nada de eso porque me lo dan por algo. Pero si hay algún modificación, alguna extensión, alguna propuesta, o imagínate, hay gente que te da hasta el esqueleto del artículo y lo quieren así, punto, no quieren ni que le cambies los títulos. Me parece fantástico. Pero si a lo mejor yo investigando encuentro, oye, mira, que hay un tema que no lo has incluido en tu post y sí que se está por ahí posicionando y demás, y la gente lo reclama, te lo incluyo, lo explico. Oye, que gusta, genial, que no. Siempre creo que el cliente es el que tiene que estar a gusto con su trabajo, no soy yo nadie para llegar a decir, mira, tienes que hacerlo así, pero no, bebé, o sea, hay que negociarlo, ¿no? Y por supuesto, si el cliente quiere que se haga A, E, o U, se hace así, ¿sabes? Yo me adapto siempre a Sí, eso. entiendo que siempre tú le das tus recomendaciones, pero hay veces que cuesta más y hay Claro, veces que cuesta menos. claro, lógico, como Vale. todo. Sí. Mm. Muy bien. Te voy a hacer una pregunta, pero no sé si tengo ya la respuesta. A ver, ¿es, digamos, obligatorio siempre que el SEO y el copywriting vayan de la mano? Es decir, ¿hay algún momento especial en el que decir, oye, aquí sí que sí, hay que aplicar SEO más copywriting? ¿O hay momentos en los que el SEO por sí solo, sin copywriting, quizá me estoy refiriendo a contenidos informativos versus transaccionales? Que Vale. entiendo que al final cuando hay una venta de por medio, cuando hay money, entiendo que el copy incluso es más importante todavía. Sí. Mira, este es un error bastante frecuente. La gente piensa que cuando tengo una página que solamente es informativa, una página de nicho y tal, pues el copy no funciona. Y, a ver, no funciona, perdona, no es necesario. En principio, no tienes por qué incluirlo, o sea, una redacción informativa es la que es y punto, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando le metes copy, la cosa cambia. Mira, bueno, yo estuve un tiempo trabajando con Dean Romero, de hecho, bueno, somos amigos y colaboramos muchas veces en muchos proyectos y demás. En una ocasión probamos esto fue hace como 3 años. Él tenía una página de nicho, ya sabes que él se dedica siempre al tema de los nichos, antes de lo que está haciendo ahora y Sí. demás. Y probamos a meterle copy a una página una página de nicho a ver qué pasaba. Era una página de bodas, me acuerdo. Y de hecho, o sea, el cambio que pegó aquello fue brutal. Porque lo que decíamos al principio de la conversación, yo estaba respetando las normas SEO que él me pasaba en cuanto a keywords y demás, pero es que además estaba a un público en el lenguaje que ellos necesitaban. Bueno, evidentemente el público masivo de ese blog eran mujeres, ¿no? Bueno, pues a las mujeres que consumían ese blog. Entonces fue como un descubrimiento fantástico y pegó un subidón en la página impresionante en visitas. Bueno, pues son todas esas métricas que medís los SEOs que son importantes para el tema de SEO, posicionamiento y demás, ¿no? Por tanto, imprescindible no lo es, pero si lo incorporas, porque, a ver, copywriting, quiero un poco que se desmitifique la gente piensa, copywriting es vender, y como yo no vendo, no necesito copy. No, copy son más cosas. O sea, mucha gente piensa que copywriting son fórmulas. Venga, yo aplico la fórmula tal y ya tengo hecho, vamos, esto es la fórmula de Coca-Cola. Pues no, ¿sabes? Tienes que tener en cuenta quién tienes enfrente y, bueno, a fin de cuentas es un poco una redacción bonita, una redacción con palabras adecuadas, que a la gente se sienta cómoda. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Tú imagínate, lunes por la mañana, me tengo que levantar a las 6 de la mañana para ir a trabajar, tengo que coger el metro, está lloviendo, hace frío, de verdad, qué pesadilla, ¿no? Cojo el móvil, me pongo a leer, porque claro, así me entretengo, lo llevo al trabajo, y siempre, si me encuentro contenido que a lo mejor me saque una sonrisa o me despierte mi atención, pues será mucho mejor que si solamente me están informando que el ordenador tiene estas partes, no sé qué. No, hay que ser un poco más. Sí, que sea muy sí. Eso es. Ya, a ver, aquí hay una parte y tienes mucha razón. O sea, al final también los contenidos informativos también hay, más que persuadir quizás, hay que conectar, ¿no? Con esa persona que te está leyendo y ahí va a depender quién sea, qué tipo de información, en qué momento está consumiendo esa información. Eso es. Porque hay veces que dices, bueno, tú puedes escribir muy bien, pero a lo mejor es mucho más, no sé, lineal o a la hora de escribir y hay personas. O sea, me viene, por ejemplo, a la cabeza Rubén Alonso, ¿no? Que estuvo hace Sí, poquito además en el podcast. sí, Que él escribe los contenidos de una forma, bueno, como es él, ¿no? Súper sí, natural, muy dicharachero y tal,
y enseguida conectas. Entonces, tú empiezas un post leyendo ya con ese tono y dices, tía, qué majo, ¿no? También por el tipo de contenido que es. Pero bueno, está bien porque a lo mejor te está hablando de cómo migrar WordPress en no sé qué y le está metiendo un toque de humor ligero, ¿no? Y dices, oye, pues está muy bien. Entonces, esa parte en contenidos informativos también más conectada, yo creo que ahí has dado un punto muy, muy interesante. Porque sí que es verdad, visto desde fuera, el copywriting muchas veces es persuadir para vender más y tal, ¿no? Y también está esa parte de empatía, de... Completamente. Tú piensas de que centrarte en el... Eso es. Aparte de lo que comentamos de la conexión con el usuario, que eso tenemos que hacerlo siempre en todo tipo de contenidos, creo que también es importante el objetivo que tienes. En una página de nicho, ¿cuál es el objetivo? Que la gente se quede leyendo el artículo hasta el final, porque eso mejora mucho pues toda la marcha de la página, algo estamos haciendo bien, ¿no? Ese es un poco el objetivo del redactor del copy que lo hace, ¿no? Y pues, te voy a poner un ejemplo que además me pasó. Imagínate que tienes que escribir, porque existe, o sea, nos vamos a contenidos súper bonitos, en plan, bueno, a mí como me gusta la moda o me gusta la gastronomía, escribo sobre ello y soy feliz de la vida. Ya, pero hay sectores, yo qué sé, imagínate que tienes que escribir, y me tocó una vez escribir sobre temas, yo qué sé, urología o medicina. Bueno, pues oye, son temas a veces muy escabrosos o también, imagínate una funeraria. Son negocios que tenían que estar en Internet, son temas bastante de aquella manera y tienes que tratar de hacerlos amigables para el usuario, porque esas páginas también quieren posicionar, lógicamente. Entonces, por eso el copy también ayuda un montón, ¿no? Esa cercanía, esa conexión. Pues sí, tendremos también en cuenta eso de aplicarlo también a la parte informativa que no se puede escapar. Y es que lo decías de nicho, por ejemplo, claro, al final es fundamental. Si tú quieres a la gente que clique en ciertos enlaces o en el caso de nichos de afiliación de Amazon, por ejemplo, también esa parte de copywriting y cómo llevarlos a que cliquen en ese enlace que queremos es importante, ¿no? Para ir reconduciéndolos y hacer un poco lo que nosotros queramos también con ellos. Efectivamente. Oye, que quiero que hagas clic aquí, oye, quiero que bajes para que te encuentres esta tabla con tal, oye, pues tenemos que conseguir que haga eso. Voy a dar un tip, porque esto es muy curioso. Las páginas que monetizan por Amazon, bueno, por afiliación en general, yo he encontrado varios clientes que, claro, yo quiero que automáticamente el usuario clique aquí, que vaya a la tienda, que compre para yo llevarme la comisión, como es lógico. Pero claro, no contemplan el que hay gente que entra porque sí, quiero comprar este producto, lo voy a comprar a través de esta página. Hay gente que se está informando y hay gente que no sabe si tú le vas a dar la solución, lo que te decía antes, ¿no? Esos tres tipos de clientes. Y ahí en ese tipo de contenidos hay que trabajar los tres tipos de clientes que pueden entrar. Es muy complicado, o sea, no es tan sencillo como, venga, voy a hacer una review sobre este ordenador porque yo me dedico a esta página de ordenadores. No, tienes que ser también llevar al usuario. Para eso hay fórmulas, como hablábamos antes, hay formas y fórmulas de llevar al usuario en el camino, ¿no? Hacia donde tú quieras llevarle, hacer clic en ese enlace que tú quieres que haga, ¿no? Tal cual. Muy bien. Yo siempre he tenido mucha curiosidad cuando he trabajado con copies. Es decir, ¿cuál es la forma de trabajar? ¿Cuál es el proceso? ¿No? Es decir, por ejemplo, tú, cuando alguien te encarga unos textos, ¿cuál sería el proceso para llegar a buen puerto? Es decir, oye, sé que los textos que voy a hacer están centrados en el usuario, en el momento en el que está el usuario leyendo esto, voy a intentar que consigan esto que quiero conseguir. ¿Cuál es más o menos sí, puedes decirnos un poco las fases, ¿no? El proceso que suele seguir. Vale. Pues lo primero, yo creo que te diría 80-20, 80 investigación y 20 redacción. Y bueno, dejamos un 5, 80-75, 5, un 5 para edición. ¿Cómo funciona? Pues primero tengo que conocerte a ti como empresa. ¿Cuál es tu proyecto? ¿Qué objetivos tienes? ¿Qué te gusta? O sea, conocerte. Como si fuéramos amigos, me tienes que contar muchas cosas, como si yo fuera tu abogado. ¿Ves las películas estas típicas de policía que te dicen, si usted recuerda algún detalle, por pequeño que sea, llámeme? Cuando te dice, deja la tarjeta. Sí, te deja la tarjetita ahí. Bueno, pues esto es lo mismo. Cuantos más detalles me des, mejor, porque más te voy a conocer y sobre todo mejor voy a transmitir esa información a tus seguidores, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de hacer copywriting, es decir, lo que es una página web o una redacción más enfocada a la venta pura y dura, pues ahí tenemos que trabajar muchísimo también del perfil de tus clientes. Yo trabajo por cuestionarios, por preguntas. Yo hago millones de preguntas. Yo me paso el día preguntando a todo el mundo, ¿no? Entonces, te paso un cuestionario de preguntas para que me respondas y sobre ahí voy sacando un poco la información de quién es el retrato robot, ¿no? De tu cliente ideal, ¿no? A partir de ahí tengo que investigar. No solamente ya te conozco a ti como empresa. Voy a investigar a tu competencia, a tu sector, porque a veces trabajo en sectores que no conozco, ¿no?
quién está ahí, cuáles son los competidores, no solamente competidores a nivel SEO en posicionamiento, sino a ver cómo se respira en las redes sociales. ¿Dónde están los usuarios que consumen tu producto y qué opinan en las redes sociales? Las redes sociales nos dan una información infinita de lo que queramos, ¿no? Hay que buscar, observar, leer muchísimo, ¿no? Y una vez que tengo toda esa información, digamos, recopilada, pues ya empiezo el trabajo de escribir, ¿no? Por ejemplo, estamos trabajando en una página web, pues primero siempre empezamos por los servicios que ofrece esa página, siempre los servicios primero, después trabajamos la página sobre nosotros, que es fundamental, y por último la página home, porque la página home es como el resumen de todo lo que se va a encontrar. De todo. Entonces, aparte, además que tú tienes tu diseño y dices, mira, quiero poner esto, esto y esto, pero tenemos que hacer antes todo ese proceso para saber luego sintetizar la información que queremos plasmar en la página home. Y en el caso vale, de... y en... Dime. Dime, sí. No, en el caso de, por ejemplo, redacción para un blog corporativo, una estrategia de marketing de contenidos y demás, pues el procedimiento es similar, lo que pasa que no hay tanta investigación, por ejemplo, de tu empresa. Sí que es verdad que mantengo bastantes reuniones como tú y yo ahora, así viéndonos, porque es muy importante que yo te pueda ver, por lo que te decía antes, ¿no? Para empaparme un poco de tus valores, de tus líneas rojas, todo eso para poderlo plasmar. Y bueno, pues planificarnos un poco en la frecuencia de publicación que quieres hacer, tanto en tu blog como en redes sociales como tal, y bueno, pues empezar a trabajar por un calendario editorial. Genial. Y en la parte de, por ejemplo, decía los servicios. Sí. Claro, habrá servicios que tú habrás tenido clientes o tenemos servicios que son sectores más complicados o sectores menos complicados. Bueno, en el caso de los más complicados, hay veces que te cuesta mucho llegar a entender, ¿no?, lo que resuelve ese producto o ese servicio y ser capaz de transmitirle al posible cliente, sí, lo que va a resolver esto, ¿no? En estos casos, ¿cómo lo haces? Es decir, ¿cómo investigas? ¿O de qué forma, aparte de esas reuniones y todo lo que te puede transmitir tu cliente, sí, ¿cómo llegas a ese punto? con preguntas. Alex, hay que hacer millones de preguntas. O sea, yo le digo siempre imagínate el caso, y eres tú la persona que vende un producto complicado, yo te digo, mira, imagínate que yo tengo 4 años y me quieres vender tu producto. ¿Cómo me lo vendes? Dímelo con tus palabras. Aunque te salga como te salga, eso es lo de menos, pero quiero empaparme de lo que vendes y para poder encontrar esa conexión con tu posible cliente. Es hablar y hablar. Y hay veces que hay sectores complicados que me tienen que a lo mejor grabar un vídeo, pues el departamento oportuno de la empresa que sea, pues para decirme pues lo que soluciona y bueno, y tengo a veces que tirar un poco de preguntas porque a veces estamos tan metidos en nuestra propia empresa y en lo que hacemos, damos por hecho que todo el mundo sabe lo que hacemos, entonces cuesta un poco. Y que se entiende. ¿Verdad? Pero bueno, para eso están las preguntas. Me pasa con clientes, de empezar antes de hacer auditoría, echarle un ojo a la web y decir, pero es que no, o sea, me lo he leído 20 veces y no sé qué hacéis. ¿Verdad? Entonces, como usuario medio, esto es un problema, ¿no? Si me pasa a mí, pues le pasará a mucha más gente, seguramente. Claro, totalmente. Vale, y en todo este proceso, el SEO debe estar presente, o digamos, ¿cuándo entra el SEO en este proceso? Porque entiendo también que habrás tenido casos en los que tu cliente a lo mejor tiene una persona que está haciendo SEO y te va también dando pautas de cómo deben ser las páginas, tal. ¿En qué momento entra el SEO en todo este proceso? Pues una vez que yo ya tengo, digamos, la investigación hecha, ya tengo claro pues lo que haces y a quién te diriges y toda esa historia que hemos hablado, pues en ese momento hablamos ya con el SEO. Oye, pues mira, me pasas keywords es, cómo quieres que has pensado, temas vuestros de enlazados y cosas que queréis que aparezcan, eso ya lo hablamos. Y también es muy importante también hablar con el diseñador, porque a veces nos separan como, no tiene nada que ver y tiene mucho que ver. Tú le dices, oye, quiero meter estos textos, todo esto, le das un montón de cosas y dice el diseñador, pues esto me cambia a mí la película 360 grados. Sí. Esa película es una guerra continua. O sea, yo te diría, cuenta con los dedos de una mano los casos en los que hemos tenido coordinación, diseñador y copy para hacer la página del cliente. O sea, siempre es fundamental, fundamental. Pues igual o al menos si no hay comunicación directa, que te vayan haciendo muchas actualizaciones de, oye, la página más o menos va a tener este diseño, esta estructura, esta distribución. Tú como SEO, como redactor, copy, te puedes adaptar, ¿no?, un poco al espacio que va a tener disponible esa página y al revés, ¿no? Que el diseñador tenga cierta flexibilidad para añadir algún bloque más, un recurso nuevo, todo esto. Pues eso, que si no luego...
Eso, si no luego hay conflicto. Igual pasa con el tema del SEO. Necesito que me des esa información para incorporarlo. Ujú. Claro. Muy bien. Te pregunto, Dime. tema de keywords. No, mejor, más que tema de keywords, que ya hemos hablado de ello. A mí me pasa mucho que, esto yo creo que en SEO también nos pasa, cuando vamos a hacer un title, el título SEO, ¿no? Que es súper Ah. importante y que al final también hace que el CTR pueda subir o bajar. También pasa con el H1. Totalmente. Yo sé que hay pequeñas reglas o cosas que suelen funcionar mejor que otras. Por ejemplo, lo típico de poner listados, ¿no? Cerrados, números. 7, no sé qué, que funcionan, tal. Vale. 7 trucos de copywriting para 2022, por ejemplo, este tipo de cosas. Sí. ¿Qué cosas te suelen funcionar mejor o al menos sabes que a nivel persuasión o a nivel llamativo al usuario le suelen gustar de este tipo de cosas? Vale, hay una fórmula en copy que habla precisamente de esto, de cómo hacer títulos que sean atractivos, pero además también que tengan la keyword que te queremos que tengan, ¿no? La fórmula se llama la fórmula de las 4 U's. Bueno, no quiero hablarte de ella porque es muy larga. Tengo en mi podcast un episodio donde hablo de ella, pues si a alguien le interesa. Pero, Vale, lo pondremos en las notas. Lo genial. apunto por aquí. Te he traído una fórmula para que puedas compartir con tu audiencia que funciona bastante bien y es muy sencillita, de un título que suele tener una buena aceptación por parte del usuario, un buen CTR. De hecho, hay una estadística muy interesante y es que dice que 2 de cada 10 personas hacen clic sobre un contenido donde el título está atractivo o bien hecho. O sea, imagínate si no lo buscamos, si no lo hacemos así al desdén, prácticamente no entra Pues nadie. ya, sí. O sea, y Claro, esto porque esto es importante. Hemos estado hablando todo el rato de los textos de una web, de una landing. En el caso de tráfico orgánico, primero tenemos que conseguir que entre para que lean eso. efectivamente. Y ahí el título, el snippet, el CTR es fundamental. Es fundamental, mucho más. Tú ya puedes hacer el contenido más bonito del mundo, que como no tengas un Que si buen no entra, no lo título, ven. Esto es no lo así. ven. Esto es como una tienda en la calle, igual. Totalmente de acuerdo. Entonces, una fórmula sería empezar la primera palabra que sea un número, como tú has comentado, pero números raros, no los números redondos, sino números raros. Eso resulta de entrada llamativo a quien lo está leyendo porque por lo menos le hace pararse un momento al usuario sobre, 27, ¿qué es esto de 27? ¿Vale? Si no empezamos por número, porque no cuadra, porque no vamos a hacer un listado dentro, podemos empezar por un pronombre interrogativo. No tiene por qué ser con una pregunta. Puede ser, hay gente que dice, es que si no ponemos una pregunta no puedo preguntar cómo hacer esto. No, lo puedes poner sin interrogantes, ¿vale? A continuación, pon el adjetivo un adjetivo, ahora te pondré un ejemplo. Después ponemos la keyword y por último ponemos la promesa. Porque no nos olvidamos a veces de que tenemos que decir en el título lo que vas a encontrarte dentro. Voy a hablarte de, por ejemplo, las 5 sencillas maneras de ganar dinero con un blog sin invertir en publicidad, por ejemplo. Eso se puede titular, ¿no? Le estamos diciendo en un titular todo de lo que le voy a hablar. Que a veces eso nos olvidamos. Y muchas veces, a ver, ¿qué hace el vecino de al lado? Pues yo le pongo el mismo título. Y te encuentras, en la SERP de Google, te encuentras todo igual. Y dices, a ver, ¿el usuario qué hace? Va a entrar, pues, por sorteo. Venga, Sí, porque le suene o por a veces pito, gorgorito. Efectivamente. Sí. Y entonces, el tema de interrogación, bueno, de hacernos preguntas en los títulos también suele funcionar bien. Las preguntas funcionan fenomenal, muchísimo más mejor de lo que nos imaginamos. ¿Por qué? Nuestro cerebro está programado para reaccionar ante determinados estímulos. Cuando el cerebro está leyendo una pregunta, automáticamente se la va a responder o quiere saber la respuesta, genera una curiosidad brutal. Por eso las preguntas en copy funcionan fenomenal y cuando haces una pregunta tú pruébalo en redes sociales. Os invito a toda la gente que te sigue a hacerlo un día en redes sociales, pon una pregunta como comienzo, por ejemplo, de un tweet, que es una cosa sencillita, pequeñita, y ya verás como más expectación que, bueno, una frase hecha, ¿sabes? Sí, O sea, sí, totalmente como que estás llamando en ese momento directamente a que alguien se haga esa pregunta a sí mismo, ¿no? Claro, es que yo la leo y, o sea, de forma inconsciente la estoy respondiendo. Y eso ya son fracciones de segundo que estoy consiguiendo que el usuario se fije en mi contenido. Y si encima una pregunta adecuada, va a hacer clic. O sea, ¿qué más? O sea, vamos, geniales si conseguimos eso. Sí. Oye, ¿y esto llevado a una landing de venta o a la ficha de un producto, por ejemplo? Sí. ¿Cómo aplicamos estos tips en esos titles o a esos H1? Por Por ejemplo, que a mí me ejemplo, pasa mucho que me encuentro con muchas empresas, muchos productos, de que siempre se dicen a ellos mismos que es el mejor producto o somos los bueno. mejores haciendo esto. Función, ¿quién lo dice, no?
Si hay un estudio apoyado por tal, vale, igual me lo puedo creer. Ya, Pero ¿quién se cree esto? Entonces, huir de estos estereotipos que se completamente. suelen poner y qué cosas que sean realistas, que sean honestas, pueden hacer que funcionen bien a nivel de CTR, ¿no? A nivel de copy. Vale, por ejemplo, has puesto un ejemplo muy bueno con las páginas de producto de un e-commerce. Normalmente, claro, como lo que hablábamos antes, el contenido lo dejamos para el final. Si yo vendo, por ejemplo, zapatillas de deporte de marca Pepito, ¿vale? Pues cojo el texto del fabricante, lo pongo en mi web y ya está solucionado, no tengo que buscar más, ¿no? Y el título suelen poner zapatillas blancas, referencia 5348Z Mm. o zapatillas verdes y tú dices, hola, o sea, como usuario, vale. Entonces, ¿cómo solucionamos eso? Evidentemente, ponerte a hacer títulos para cada producto que tengas en tu tienda, evidentemente es de locos, pero ponle un adjetivo, pues yo qué sé, confortables zapatillas blancas de lo que sé, o zapatillas, bueno, en función un poco destácale una De característica, esos atributos, claro. ¿sabes? Destácalo y ponlo ahí. No tienes que hacer la formulita esta que te he dado, esta idea de título, puedes mantener, porque yo entiendo que a nivel SEO también tendrás que tener tus referencias o tus cosas, pues bueno, por temas de colocar, digamos, los productos en la tienda online, pero ponle un adjetivo y solucionas el problema. Sí, pero bueno, también tenemos la descripción, ¿no? Y la metadescripción del snippet y demás, que también podemos meter todo eso Sí, que no nos claro, quepa, porque al final estamos, sobre todo en el título SEO, estamos muy limitados por caracteres, por píxeles, claro, pero todo claro. lo que no quepa, oye, pues luego en el H1, en la descripción y Sí, demás. Al final es lo que la gente inicialmente se va a leer. sí, Tampoco. eso también. Yo entiendo también que ahí depende mucho del producto. Habrá productos que la gente necesite leer mucho sobre ese producto, Claro, las características, la composición, sí, especificaciones técnicas en temas tecnológicos, claro. pero hay productos que no tienen más, ¿no? O sea, pues al grano Sí, inicialmente, ¿no? claro. Y bueno, si quieres diferenciarte un poco de la competencia, porque todo el mundo pone lo mismo, lo que te decía, un adjetivo, o las zapatillas que todo el mundo quiere, ese tipo de cosas que llaman un poco más Ujú. la atención. Y una Sí. cosa de verdad que queda. Sí, perdón, dime. No, te decía que cosas quizás que no van tanto en el producto, sino más en tu marca Sí. o tu empresa, por ejemplo, en e-commerce. A lo Mm, mejor hay productos que son exactamente igual que los que vende tu competencia todos, mm, pero a lo mejor tú ofreces envío en menos tiempo, envío sí. gratis o un 10% de descuento para tu próxima compra, yo qué sé. Claro, eso es un elemento diferenciador de cada empresa, que eso es lo que tienes que reflejar siempre en tus contenidos, ¿no? Hablando ya un poco más de venta, ¿no? Es decir, lo que tú Ujú. decías, somos los mejores, líderes del sector, vanguardistas. Eso, por favor, de verdad, eso está muy manido. O sea, olvídate de esas expresiones que son muy feas, ¿no? Y lo que te Sí, decía, otra cosa que queda feísima, y esto lo sabes tú mejor que yo, es que te pones a escribir el título o la descripción dentro de la página de resultados de Google y aparecen los puntos suspensivos, ¿no? Porque le he puesto más contenido, porque claro, le quiero se ha meter todo cortado y y se corta y dices, no, por favor, eso no lo hagáis nunca, os queda feísimo. También sí. a nivel de percepción del cerebro, o sea, lees esto y no, eso queda muy feo, no, no, hay que Mm. sintetizar muy bien la información. Sí, que el título SEO esté bien acotado, que además hay herramientas, está SEO Mofo que podemos ¿Verdad? probar los titles para que no se corten y las metadescripciones y ya está. Efectivamente, eso es. Ujú. Muy bien, Ana. Pues no sé si nos hemos dejado algo así importante o si quieres terminar con algún tip de cara a los oyentes que Mm. puedan aplicarlo en sus negocios, en sus landings, en sus blogs. Pues mira, un tip ya un poco así que es muy genérico, pero para mí es fundamental y es que lo aplico mucho, mucho en mi negocio, es hacer una redacción, un copywriting muy sencillo, muy minimalista. Olvídate de floripondios, olvídate de palabras que, es que resuena, eso queda Sí, que horroroso. parezcas Sí, un literato, ¿no? totalmente. O sea, las palabras más sencillas, afortunadamente tenemos un idioma riquísimo en palabras, como es el español. Tira de él porque hay montones de expresiones y de palabras sencillas que las usamos cotidiano con tu familia, con tus amigos, con tu pareja, y eso es lo que va a funcionar con el usuario. El usuario no quiere que le adornes, quiere que le des soluciones. Mm, Eso es. Muy bien, pues nos quedamos con ese tip final, Muy que bien. seamos sencillos y minimalistas en Sí. esa parte. Muy bien, Ana, pues nada, muchísimas gracias Gracias a ti, por este Alex. ratito y estos tips tan buenos que nos has dado. Yo desde luego he tomado nota para ir aplicando algunas cosas ya, porque yo creo que Sí. los SEOs, o al menos en mi caso, tengo la parte de copywriting un poco ahí siempre coleando. Mira que leo y me llama la atención y me gusta, pero al final Ya, por tiempo ya. no nos da para más. Eso me pasa a mí con el SEO. Me encanta el SEO y leo mucho, pero no, no es lo mío.
Eso es. Pues nada, Bueno, para los que no tengan tiempo en esto, pues que te llamen a ti y seguro encantadísima de que, ayudaros. que va Sí, sí. genial. Ujú. Muchísimas gracias, Pues nada, Alex. Ha Ana, sido un placer. Me ha encantado estar aquí en tu casa y muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a toda tu audiencia y nada, aquí estoy para lo que necesitéis. muy bien. Pues nada, hablamos pronto, Ana. Hablamos, venga, chao. Venga, Chao. hasta luego.